¿Sabías que no hay ningún detalle que carezca de significado en la palabra de Dios? Todo lo que en ella está escrito, alabado sea el Señor, tiene una razón de ser. No hay ningún detalle sin importancia, sino que todo tiene su lugar y su significado. Cuando Jesús resucitó, se apareció una vez más a sus discípulos. Como de costumbre, ellos estaban pescando. Los evangelios nos relatan el último encuentro que Pedro tuvo con Jesús antes de su crucifixión y nos habla también del primer encuentro con él después de la resurrección. En ambas ocasiones, Pedro estaba pescando. Vamos a considerar ahora ese último encuentro de Pedro con Jesús, según lo relata el Evangelio de Juan. Vamos a leer allí los versículos 1 al 4 del capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le dijeron: «Vamos nosotros también contigo». Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Los discípulos no pescaron nada aquella noche. ¿Recuerdas la otra ocasión en que Jesús se encontró con Pedro y que tampoco había pescado nada? En ambas ocasiones Jesús hizo un milagro. La diferencia entre estos dos milagros es que la primera vez las redes se rompían a causa de la multitud de peces, pero en esta oportunidad el versículo 11 del mismo capítulo nos relata que, después de haber echado las redes por segunda vez, tal como Jesús les había dicho, pescaron 153 peces en total. Leamos este versículo. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. ¿Sabías que este número 153 tiene un significado especial? ¿Cuándo sucedió este milagro? Inmediatamente después de la resurrección de Jesús. La resurrección significa victoria. Estamos en el año 2017, ¿verdad? En la numerología hebrea, el número 17 corresponde a la victoria. El número 17 representa resurrección y victoria, porque Jesús resucitó el día 17 del mes de Nisan. El día 14 de ese mes fue crucificado y 3 días y 3 noches más tarde resucitó. Por esa razón la Biblia nos muestra que el número 17 es el número de la victoria. Es interesante notar que la suma de las cifras del número 17, por ejemplo, 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente hasta llegar al 17, da como resultado 153. Eso quiere decir que este milagro en particular representa una bendición multiplicada. Los 153 peces representan una victoria multiplicada. A partir de la resurrección de Jesús y a causa de su victoria, todos nosotros, los creyentes, podemos esperar recibir múltiples victorias. Aleluya. Jesús, por medio de su resurrección, trajo victoria para la humanidad. Por eso es que decimos que aquellos que estamos con Él podemos tener la expectativa de experimentar una victoria múltiple. No esperes recibir este año solo una victoria. Eso sería demasiado poco. Prepárate para recibir victoria sobre victoria, triunfo sobre triunfo. Eso es lo que se denomina victoria múltiple. Si te parece que lo que estoy diciendo no es así, puedes sacar la cuenta tú mismo y verás que llegarás al mismo resultado. Por eso es que en este relato el número 153 tiene un significado especial y estrecha relación con la resurrección de Jesús.
Esta pesca milagrosa tuvo lugar después de la resurrección de Jesús. Por eso, como dije antes, no hay ningún detalle que sea insignificante en la palabra de Dios. Todos los detalles que encontramos mencionados en ella tienen una razón de ser. Pero ¿sabes qué? La importancia de este pasaje no se limita solo a eso. Este milagro, como ya habíamos dicho, sucedió 3 días después de la resurrección de Jesús. Tenemos que entender que en esa oportunidad los discípulos pensaban que Jesús estaba muerto. Ellos habían estado acompañando a Jesús por 3 años consecutivos. Durante todo ese tiempo, ellos habían compartido la vida con Jesús y habían visto los milagros que Él efectuó durante su ministerio. En otras palabras, ellos habían palpado el cielo sobre la tierra durante 3 años consecutivos. Durante 3 años seguidos, ellos habían caminado al lado del Hijo de Dios, pero ahora Él había sido crucificado, había muerto y había sido sepultado. El relato que acabamos de leer sucede solo 3 días más tarde de este acontecimiento. ¿Qué es lo que hizo Pedro después de la crucifixión de Jesús? Leamos nuevamente el versículo 3. Simón Pedro les dijo a los otros discípulos: voy a pescar. Él se fue a pescar, pues ese era su oficio. En otras palabras, él volvió a lo que conocía, a lo que había hecho antes de encontrarse con Jesús, después de la muerte de Jesús. Y sin esperanza alguna de resurrección, Pedro pensó que lo mejor era volver a su antigua actividad. Observemos la respuesta que le dan los otros discípulos. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. No podemos volver a lo antiguo, a lo pasado, pues allí no vamos a pescar absolutamente nada. Después de haber conocido la gracia de nuestro Señor, no podemos volver a la vida antigua. Después de haber experimentado el toque del Maestro en nuestras vidas, después de haber experimentado su salvación, después que Él llegó a ser el Señor de nuestras vidas, es imposible volver a la vida antigua, pues allí no vamos a hallar absolutamente nada. Naturalmente que el diablo intentará susurrarnos que si no volvemos atrás nos estaremos perdiendo algo importante, pero la Biblia nos dice que si regresamos a lo antiguo no vamos a encontrar absolutamente nada. En el pasado no hay nada para pescar. El diablo vendrá a tentarnos a volver, haciéndonos creer sus mentiras, diciéndonos que la vida cristiana es aburrida y triste, pretendiendo convencernos que nos estamos perdiendo lo mejor de la vida. Él nos querrá hacer creer que como cristianos tenemos que andar por la vida con la cabeza baja, en una actitud de falsa humildad. Él intentará por todos los medios hacernos volver a la vida antigua. Eso fue lo que hizo Pedro. Él volvió a la vida antigua, pero no tuvo éxito. Una vez que hemos conocido a Jesús y que le hemos hecho el Señor de nuestra vida, no solo no podemos volver a lo antiguo, sino que vamos de victoria en victoria. Eso es precisamente lo que intentará hacer el diablo, hacernos volver a la vida antigua donde no hay victoria, donde no hay multiplicación. Lo único que encontraremos volviendo a la vida antigua es lo viejo. No podemos volver a la vida antigua, pues allí no tendremos victoria. En la nueva vida con Cristo estamos bajo su protección y cuidado. Esa es la razón por la cual la Iglesia juega un papel tan importante en la vida del creyente. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? En realidad, la tarea o misión de la Iglesia es multifacética. Por un lado, su tarea principal es la de alcanzar a los perdidos y de proporcionarles un lugar de abrigo y refugio a aquellos que conocen a Cristo como su Salvador personal. Pero una vez que la persona ha conocido a Cristo, la tarea principal de la Iglesia es
proporcionarle la cobertura espiritual que esta persona necesita. La cobertura espiritual que la Iglesia proporciona al creyente es como un paraguas de protección. Esta protección espiritual fue instituida por Dios mismo. Jesús dijo: yo edifico mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por esa razón decimos que la tarea de la iglesia es proporcionar cobertura espiritual, donde los creyentes puedan sentirse protegidos y guardados, donde pueden experimentar crecimiento, victoria y multiplicación. Es de suma importancia que entendamos esto. El creyente debe sentirse protegido dentro de la iglesia local. Ese es el plan de Dios para él. En esta enseñanza vamos a ver cómo es que Dios nos proporciona cobertura espiritual por medio de la iglesia local. Cuando analicemos la manera en que Él lo hace, descubriremos a Jesús y el poder de su resurrección. Para eso, deseo mostrarte un pasaje que es evitado por la mayoría de los creyentes. Hay muchos cristianos que no quieren tener nada que ver con este pasaje. Para muchos, este pasaje es extremadamente duro, pero, sin embargo, este pasaje tiene su gran importancia y debemos ver más allá del suceso natural propiamente dicho, para encontrar allí la verdad espiritual escondida. Esta verdad espiritual tiene que ver con la cobertura que proporciona la iglesia local. Permíteme decir algo más antes de ir a ese pasaje. Evidentemente que existe un tipo de cobertura espiritual, la cual es errónea y equivocada. Por ejemplo, en la década de los 70 y principio de los 80, hubo un movimiento cristiano denominado el movimiento pastoral. La primera prioridad de dicho movimiento era otorgar cobertura espiritual a los creyentes, pero lamentablemente llegaron demasiado lejos con esto, pues se inmiscuían en la esfera personal y privada de los mismos. Los líderes de este movimiento creían tener el derecho a decirle a una persona con quien tenía que casarse. La forma de entrometerse excesivamente en la vida privada de los creyentes llegó al punto de volverse perjudicial e insalubre. Cuando hablo de cobertura espiritual, no me estoy refiriendo a este tipo de movimiento que existió por aquellos años y que todavía hoy tiene algunos representantes por aquí y por allá. La cobertura espiritual bien entendida es la provisión divina para los creyentes por medio de la persona de Jesús. En esta enseñanza vamos a ver cómo se concreta esto en la práctica. El Señor ha elegido a la iglesia para que los creyentes unidos como cuerpo adoren a Dios en un mismo espíritu. En el mundo no podemos adorar al mismo Dios, puesto que el mundo rinde tributo a otro Dios, pero en la iglesia todos adoramos al mismo Dios. El término griego que se traduce como iglesia es eclesia, lo cual significa los llamados o elegidos del mundo para integrar una unidad que adora a Dios. El término griego eclesia se compone de dos vocablos y significa literalmente separado del mundo, para ser puesto junto a otros con el propósito de adorar a Jesús. El mundo no le rinde tributo a Jesús, ¿verdad? En realidad, el mundo se encuentra actualmente en un proceso de disidencia como no lo ha habido nunca antes. Las opiniones están cada vez más divididas, cada vez más extremos. Nunca antes en la historia de la humanidad, y más exactamente en el periodo de tiempo que se extiende desde la finalización de las guerras mundiales hasta la actualidad, ha habido tanta disparidad de opiniones y tendencias políticas. En el mundo nunca vamos a encontrar unidad, sino por el contrario, solo vamos a encontrar división y separación. Pero Jesús nos ha sacado del mundo, de un mundo dividido, para que nos unamos a otros hermanos en la fe, para adorar a nuestro Dios todos juntos. Eso solo lo pueden hacer aquellos que han sido salvos por la obra de Cristo. Los creyentes en Cristo estamos en el mundo, pero no pertenecemos a Él. Hemos sido tomados del mundo para pasar a formar parte de la iglesia. Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros.
nosotros. Él nos eligió o llamó del mundo para que formemos parte de la iglesia, la cual es su cuerpo. En la iglesia tenemos la cobertura espiritual que necesitamos. Vamos a considerar ahora el pasaje al cual me estoy refiriendo. Este se encuentra en 1 Corintios 5, 1 al 5, donde encontramos lo que el apóstol Pablo nos dice sobre una determinada persona. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Aquí se trata del caso que un discípulo de aquella congregación convivía con su madrastra. En relación a esto, Pablo dice que no conoce semejante caso de lujuria entre los que no son creyentes. Por esa razón, él está horrorizado de escuchar que algo semejante existe en la iglesia. Hay muchos que evitan este pasaje porque no pueden asociarlo con la gracia divina. Para poder entender esto correctamente, tenemos que discernir por encima del hecho en particular, puesto que aquí encontramos una importante verdad escondida que tiene que ver con la cobertura espiritual. Sigamos leyendo. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado a que tal cosa ha hecho. Aunque Pablo no estuvo presente en forma física en aquel lugar, estuvo unido a ellos en el espíritu. Al tomar conocimiento del caso, él tomó la siguiente decisión: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto suena bastante duro, ¿verdad? Podemos estar más que contentos que algo así es una excepción y no sucede muy a menudo. La situación planteada aquí es realmente complicada y difícil. Esta es la razón por la cual hay muchos que evitan mencionar este pasaje. Hay muchos que se preguntan si esta actitud del apóstol Pablo tiene que ver con gracia. Primero y principal, tenemos que saber cómo es definida la gracia divina en la palabra de Dios, pues nosotros podemos llegar a tener un concepto equivocado. Lo que vemos aquí tiene un significado importante en lo que a la cobertura espiritual de la iglesia respecta. Volvamos a considerar lo que Pablo dice en los versículos 3 y 5. Versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado a que tal cosa ha hecho. Versículo 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto es lo que Pablo decidió después de haber considerado el caso. Dicho en otras palabras, este hombre debe ser expulsado de la iglesia para que fuera de ella sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Es más que claro que esta decisión no encaja con nuestro mundo moderno y humanista. Nota de traducción: humanismo, sistema de creencias centrado en el principio de que las necesidades de la sensibilidad y de la inteligencia humana puedan satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de Dios. Fuente de información: Diccionario de la Real Academia Española. Lo que vemos aquí es que este hombre, quien fue apartado de la iglesia como medida de protección al resto de la congregación, se encuentra automáticamente en el terreno de Satanás, al no poder estar dentro de la cobertura y protección de la iglesia. Este se encuentra completamente desprotegido en relación a las acechanzas del diablo. Pablo les escribe a los corintios acerca de su decisión en cuanto a este hombre que comete pecado deliberadamente. Él les dice que este hombre debe ser quitado del medio de ellos. Esto quiere decir que no puede seguir siendo parte de la congregación. Al no formar más parte de la congregación, queda automáticamente expuesto a los ataques del diablo. Ser apartado de la congregación no es sinónimo de perder la salvación. Si este hombre, quien comete pecado deliberadamente,
deliberadamente ha sido salvo por haber aceptado a Cristo como su Salvador personal, no pierde su salvación por haber sido apartado de la congregación. Lo que pierde con esto es su cobertura espiritual, la cual le brinda protección, y de esa manera queda automáticamente expuesto a las acechanzas del diablo. La iglesia de Corinto era una iglesia con grandes problemas, pero a pesar de ello contaba con la protección divina. En la iglesia de Corinto había mucho desorden, pero aún a pesar de ello el Señor la protegía. ¿Qué es lo primero que Dios hizo después que los primeros seres humanos cayeron en pecado? Los cubrió con pieles. Aún a pesar de haber fracasado y caído, fueron protegidos y cubiertos por Dios. Dios les otorgó cobertura y protección por medio de la piel de un animal. Más adelante me voy a referir más específicamente a esto. Yo creo que ese animal que fue sacrificado era un cordero. ¡Aleluya! Pues a lo largo de toda la Biblia, el cordero era el sacrificio por la expiación de los pecados. Aun a pesar de que el ser humano había fallado, fracasado y caído, lo primero que Dios hizo fue cubrirlo. La decisión de Pablo de quitar del medio de la congregación a este hombre, que consciente en seguir pecando, era una medida de protección para la iglesia. Al ser expulsado de la congregación, este hombre estuvo expuesto al peligro de los ataques de Satanás. Él ya no se encontraba más bajo la protección de la iglesia, sino en el territorio de Satanás. Hay quienes sostienen que más tarde este hombre se arrepintió de su manera de vivir y volvió al camino correcto. Lo correcto era que se hubiese casado con una mujer soltera y no vivir con la mujer de su padre. A causa de haberse arrepentido, fue restituido nuevamente a la congregación. Algunos piensan que la disciplina o corrección no es compatible con el mensaje de la gracia. Naturalmente que en las iglesias que predican la gracia existe también disciplina. Por supuesto que sí. Naturalmente que en las iglesias que predican la verdadera gracia existe también la disciplina. Por supuesto que sí. La disciplina o corrección bien entendida produce buenos efectos. Dado a que este hombre se arrepintió y volvió al camino correcto, fue restablecido otra vez dentro de la iglesia. 2 Corintios 2, 5 al 11. La cobertura espiritual brinda protección dentro de la iglesia. Fuera de ella se está sobre otro territorio y por lo tanto expuesto a los ataques del diablo. Por esa razón, lo mejor para nosotros es permanecer sobre el territorio de la gracia. Mantengámonos sobre el fundamento de la gracia divina. La manera de permanecer firmes sobre el fundamento de la gracia divina es escuchando mensajes o enseñanzas acerca de la persona de Jesús. ¿De qué manera nos proporciona Dios cobertura espiritual? ¿Qué significa cobertura o protección divina espiritual? Dios obra milagros mientras escuchamos mensajes de la gracia. La Biblia nos dice que cuando escuchamos acerca de Jesús, somos transformados a su misma imagen. La transformación o el cambio no se produce así porque sí nomás, sino por el oír de la palabra de Cristo, de la palabra de gracia. ¡Aleluya! Es evidente que este hombre prestó atención a la palabra y volvió arrepentido al darse cuenta que lo que había hecho estaba mal. En realidad, al escuchar esto, todos vosotros tendríais que pegar un grito de júbilo en vez de quedarse tan tranquilos o de estar tan impactados que la Biblia mencione algo así. Todos nosotros tendríamos que alabar al Señor porque este hombre cambió de actitud a causa de haber escuchado la palabra. Amén.
Estar en la gracia no significa dejar pasar por alto las cosas malas o esconderlas o tratar de disimularlas. Por el contrario, la gracia es precisamente gracia cuando puede ayudar a las personas. Amén. Si hay alguien que tiene un problema, le queremos ayudar por medio de la gracia, pero el requisito es que tienen que prestar atención a lo que le decimos. Si luego de haber intentado ayudar a una persona, ésta no quiere oír y está empecinada en seguir su propio camino, no podemos hacer nada. Es interesante notar que se repite una y otra vez. A nuestras oficinas llegan muchos correos solicitando consejos en determinadas circunstancias. La mayoría de las personas que piden consejo y ayuda ya han tomado de antemano una decisión al respecto. Me pregunto, si es que ya decidiste lo que vas a hacer, ¿para qué me pides entonces consejo? ¿Por qué entonces me pides consejo? Si es que le vas a pedir consejo a alguien, entonces escucha lo que esa persona te va a decir y espera para tomar la decisión. Si de todos modos estás decidido a hacer lo que te parece, entonces no pidas consejo ni le hagas perder tiempo a otra persona. Siempre vas a estar a tiempo para decidir lo que creas conveniente, pero escucha primero la opinión de la persona a la que has ido a consultar. Nunca tomes decisiones apresuradas y mucho menos sin haber escuchado la opinión de aquellos que tratan de aconsejarte. Es importante que comprendamos esto. Hay ciertas consecuencias que padecemos en el presente a causa de malas decisiones que hemos tomado en el pasado. Cuando es así, lo mejor que podemos hacer es confiar más que nunca en la obra de Cristo a nuestro favor y entender que en la cruz Él no solo llevó nuestros pecados, sino también las consecuencias negativas que pesaban sobre nuestra vida. Solo de esa manera es cuando nuestras conciencias pueden experimentar liberación. De otro modo, estamos acarreando el peso de la culpa por el resto de nuestra vida. Repito, en la cruz Jesús no solo llevó nuestros errores y pecados, sino también las consecuencias negativas que estos producían en nuestra vida. A veces padecemos bajo consecuencias naturales, pero el sufrimiento mayor es cuando nos acusa nuestra propia conciencia. Nos culpamos a nosotros mismos, nos condenamos y torturamos a causa de malas decisiones tomadas en el pasado. Nuestra conciencia nos carcome por dentro. Cuando sucede esto, debemos levantar nuestra vista hacia la cruz, sabiendo que Jesús no solo llevó nuestros pecados, sino también las consecuencias negativas. Esa es la única manera de obtener liberación en la mente. De lo contrario, nuestras mentes están atadas al pasado, y eso no es bueno porque nos impide adelantar hacia el futuro. Dios siempre mira hacia el futuro. Tenemos un Dios que nos toma de la mano y nos lleva hacia el futuro. Él nunca nos hace regresar al pasado. Él nos levanta donde nos encontramos actualmente y nos conduce hacia el futuro. Él nunca nos hace regresar al pasado para que veamos todos los errores cometidos. No, Él tiene su mirada puesta en el futuro, pero para que podamos ir con Él hacia el futuro, tenemos primero que ser liberados en nuestras mentes del pasado que nos asedia. Por esa razón, repito, debemos creer que Jesús no solo llevó nuestros pecados en la cruz, sino también toda consecuencia negativa. Aun a pesar de que estemos pasando por dificultades físicas o almáticas como consecuencia del pasado, es importante que obtengamos liberación mental, pues recién después podremos experimentar la liberación en el cuerpo y en el alma. El cuerpo y el alma están atados a causa de una mente atada. Nuestro cuerpo no podrá experimentar liberación mientras nuestra mente se mantenga atada.
nada. La manera de obtener liberación en la mente es poner nuestros ojos en Jesús y en su obra en la cruz a nuestro favor. Tenemos la vida de Cristo. Su cuerpo es nuestro cuerpo. Cuando tenemos revelación de esta verdad, recibimos sanidad. El Señor entregó su cuerpo en la cruz para darnos sanidad. ¿Cómo es que nos mantenemos firmes sobre el terreno de la gracia sin volver al pasado? Al principio de esta enseñanza habíamos visto que Pedro intentó volver al pasado y no tuvo resultados positivos. No tenemos que ir a buscar nada al pasado. Por esa razón, vayamos hacia adelante con el Señor. En Gálatas 3:5 leemos acerca de la manera que obra el Señor. Esa es la manera por medio de la cual Pablo pudo influenciar positivamente en la vida de este hombre que había caído en pecado. Él prestó atención a la corrección de la palabra y eso produjo el cambio. Por eso, nunca te sientas resentido o enfadado cuando se predica o se enseña sobre algunos aspectos que te son incómodos o molestos. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre nosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo experimentamos los milagros divinos? Estos tienen lugar por medio del oír con fe el mensaje que nos es predicado. Esta es la manera para experimentar los verdaderos cambios. ¿Deseas ver milagros en tu vida? Entonces dedícate simplemente a escuchar la palabra de Dios, la palabra de su gracia. ¿Recuerdas la historia de la mujer con flujo de sangre que se acercó a Jesús? Ella tocó el borde de su manto y fue sanada. Jesús no hizo absolutamente nada. ¿Participó Jesús activamente en esta sanidad? ¿Vemos a Jesús en acción en la concreción de este milagro? No. Lo que sucedió fue que la mujer, abriéndose camino entre la multitud, llegó hasta donde él estaba para tocar el borde de su manto. Ella fue sanada inmediatamente, pero Jesús no participó activamente en su sanidad. Él no tocó a la mujer para que fuese sanada como lo hizo en otras oportunidades, puesto que se encontraba en medio de una muchedumbre que le apretaba. Esta mujer no fue sanada mientras Jesús estaba predicando, como lo hizo desde la barca o mientras enseñaba el sermón del monte. En esta ocasión, Jesús se encontraba en medio de una muchedumbre que le oprimía. No sucedió nada espectacular, como cuando resucitó a algún muerto o echó fuera demonios. Él no participó activamente, pero sin embargo, esta mujer recibió sanidad. ¿Cuál fue la razón de su sanidad? Ella escuchó acerca de Jesús. Marcos 5:27. Esta mujer oyó hablar de Jesús. Ella oyó acerca de los milagros que él hacía. Todo lo que ella había oído hablar de Jesús le impulsó a ir hacia él y abrirse paso en medio de la multitud hasta llegar a tocar el borde de su manto. Ella fue sanada sin la participación activa de Jesús. ¿Qué es lo que produjo este milagro? El haber oído hablar de Jesús. Todo lo que ella había escuchado acerca del hombre de Galilea activó su fe a tal punto de decidirse ella misma: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella ni siquiera pensó que como condición para obtener su sanidad debía asistir primero a la iglesia correcta o a una reunión de oración especial por la sanidad de los enfermos, ni tampoco experimentar primero un avivamiento o asistir a algún evento en particular. Ella solo sabía que si podía llegar hasta donde estaba Jesús y lograba tocar brevemente el borde de su manto, sería sanada de su azote. Ella experimentó sanidad sin la participación activa de Jesús. ¿Qué nos muestra esto? Podemos recibir sanidad por la fe. Es importante que creamos. Por medio de la fe podemos tocar a Jesús. ¿Cómo es esto en la práctica? Cuando escuchamos hablar de Él. Esta mujer se acercó a Jesús porque había oído hablar de Él. Ella escuchó y fue sanada. En sí, el milagro ya comenzó en el momento que ella escuchó hablar de Jesús. Si no hubiese oído hablar de Él, no se hubiese puesto de camino para ir a tocarle. En este versículo que acabamos de considerar, Pablo se pregunta cuál es la razón por la cual experimentan los milagros divinos. ¿Son el resultado de haber guardado la ley?
ley? No, esto sucede a causa de la fe que viene por el oír del mensaje de Cristo. En otras palabras, Pablo dice, los milagros y maravillas que suceden entre nosotros son el resultado de haber oído la palabra de fe. A menudo experimentamos milagros y ni siquiera somos conscientes de ello. Amén. Algunas veces experimentamos un milagro, pero dado a que estamos sumidos en el trajín de la vida diaria, ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, un elevador que se queda detenido y produce un congestionamiento, dentro del cual habíamos estado nosotros 5 minutos atrás, o porque tal vez llegaste a resguardo 5 minutos antes de que se desencadenara la tormenta, y con eso fuiste protegido de resbalar. Hay muchos milagros que suceden en nuestra vida de los que ni siquiera somos conscientes. Y estos milagros suceden porque estamos bajo la protección espiritual de la Iglesia. Lo que este versículo nos quiere decir es que mientras estamos oyendo la palabra de Dios, nos ponemos bajo cobertura espiritual. Esta cobertura no tiene nada que ver con lo natural, sino que es algo que tiene lugar en el ámbito espiritual y viene como resultado de haber escuchado lo correcto. Si el escuchar lo correcto produce resultados poderosos, cuanto mayores serán estos si confesamos lo correcto con las palabras que salen de nuestra boca. Las palabras que hablamos tienen una influencia externa. Ninguna palabra que sale de nuestra boca se pierde, sino que es almacenada por la eternidad. Imaginémonos entonces lo que producirá si escuchamos lo correcto y hablamos también lo correcto. Ese es el misterio divino, llamar en existencia las cosas que aún no son. De la misma manera, con nuestras palabras declaramos por la fe y llamamos en existencia las cosas que todavía no son como si ya fueran. Por eso, si tenemos un malestar físico, sería absurdo confesar no estoy enfermo, no estoy enfermo, no estoy enfermo. Si hacemos esta confesión, estamos escuchando una y otra vez la palabra enfermo. Sin embargo, si en la misma situación confesamos con nuestra boca, por sus llagas he sido sanado, estamos proclamando sanidad. Por medio de la obra de Cristo en la cruz a nuestro favor, tenemos sanidad. Tenemos vida por medio del sacrificio de la cruz. Es importante entender que cuando Jesús les dijo a sus discípulos en Juan capítulo 6 que si no comían su carne y no bebían su sangre, no tendrían vida. Él utiliza la palabra en sentido literal, o sea, comer, masticar y tragar. Él dice que Él es el verdadero alimento. ¿Qué significa eso realmente? En este sentido hay algunas interpretaciones que son extremas. Por un lado está la interpretación católica, la cual se denomina transustanciación y dice que uno se come realmente a Jesús en el momento en que se come la hostia. La otra interpretación extrema viene por el lado de los protestantes, quienes sostienen que la Santa Cena es algo simbólico y nada más. Ninguno de los dos extremos es correcto. Cuando Jesús dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, no estaba hablando de un mero simbolismo, pero tampoco se pueden interpretar estas palabras de manera literal, pensando que cada vez que participamos de los elementos de la Santa Cena, nos estamos comiendo a Jesús en forma física. La interpretación correcta no radica en ninguno de los dos extremos, sino precisamente en el centro. Los elementos de la Santa Cena son mucho más que el mero simbolismo al que se refieren algunos. El verdadero significado tiene que ver con ser conscientes de la obra de Jesús a nuestro favor. Los discípulos tuvieron en cuenta las palabras que Jesús les había dicho mientras estaba sobre la tierra, y después de su ascensión al cielo, ellos se reunían para participar de la Santa Cena. Pablo también se refirió a ella en el pasaje tan conocido de 1 Corintios capítulo 11, donde dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Los discípulos lo escucharon directamente de la boca de Jesús.
y Pablo lo recibió por revelación. Y así nosotros, muchos años más tarde, escuchamos las mismas palabras. El oír la palabra de Dios produce milagros. Cada vez que oímos la palabra de su gracia, se producen cambios y transformaciones en nuestra vida. De allí la importancia de lo que oímos. Deberíamos escuchar siempre acerca de Jesús, el Cordero de Dios entregado en holocausto para expiación de nuestros pecados. La sangre del Cordero, el sacrificio por los pecados siempre ha sido un cordero. La sangre del cordero inmolado nos proporciona cobertura espiritual. Cuando escuchamos acerca de Jesús, de su sangre derramada para nuestra justificación, tenemos automáticamente cobertura espiritual. Los israelitas, antes de su salida de Egipto, debían pintar el dintel de sus puertas con la sangre del cordero, y eso les servía de protección. Dios no les sacó de Egipto porque eran buenos, ni les protegió porque eran valientes, ni siquiera porque hubiesen guardado los mandamientos. Dios les liberó de la esclavitud egipcia solo por medio de la sangre del cordero pintada en el dintel de sus puertas, la cual representaba el sacrificio de Cristo. O sea, en otras palabras, la liberación de Israel se produjo por medio de un cordero. Dicho de otra manera, Jesús fue quien liberó a Israel de la esclavitud egipcia. Y como dije antes, ellos no fueron liberados porque hubiesen hecho las cosas bien o por ser héroes de la fe, sino por la sangre del cordero. En Éxodo capítulo 12, versículo 13 leemos: «Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto». Todos los primogénitos de los egipcios murieron en aquella noche, pero ninguno de los israelitas. ¿Por qué? No porque eran mejores, ni porque eran valientes, ni porque no hubiesen sentido temor, sino solo por la sangre del Cordero. ¡Aleluya! Esa fue la razón por la que fueron liberados. ¡Aleluya! La sangre detuvo el juicio. De la misma manera, la sangre de Jesús detuvo todo juicio contra nosotros. ¡Aleluya! Por esa razón, cuando oímos una y otra vez acerca de Jesús, una y otra vez se producen milagros en nuestras vidas. Este ha sido el plan divino desde el comienzo mismo, que estemos bajo la cobertura de su protección. ¿Sabías que ese plan divino de protección fue diseñado mucho antes de que nosotros naciéramos y antes de la fundación misma del mundo? En Apocalipsis 13:8 leemos lo siguiente: «Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo». Jesús, el Cordero de Dios, fue inmolado mucho antes que nosotros siquiera existiéramos. ¡Aleluya! Y aún antes de la misma creación de la tierra, antes que la tierra existiera, Dios ya tenía en su mente el plan de redención. Por esa razón decimos que la redención es mucho mayor que la creación. En orden de importancia, la redención ocupa un lugar superior al de la creación. Algunos de los presentes desearían volver al paraíso, sin darse cuenta que lo que ellos poseen ahora en Cristo es mucho mayor que el estado original de Adán. En el paraíso, Adán se encontraba bajo la ley. Sin embargo, nosotros estamos libres de ella. ¿Cuál era la ley que no debía ser quebrantada en el paraíso? No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán y Eva podían comer de todos los árboles, menos del que estaba en el centro del huerto. Eso no es ni más ni menos que una ley. Por eso digo que Adán estaba bajo la ley. Naturalmente que esta ley no tenía nada que ver con los 10 mandamientos que más tarde le fueron dados a Moisés.
Sin embargo, a pesar de que Adán no conocía la ley de Moisés, la cual entró en vigor mucho más tarde, se encontraba igualmente bajo la ley que le permitía comer de todos los frutos del huerto, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Una ley es la que indican que está permitido hacer y lo que no está permitido. Nosotros, los creyentes, no estamos más bajo la maldición de la ley, pues Cristo la cumplió por nosotros. Ahora estamos bajo la protección de su sangre. Por esa razón es que decimos que nuestra situación es mucho mejor que la de Adán en el paraíso. Cristo es mayor que Adán. Adán contaba con su propia justicia, la cual fracasó. Tú y yo no dependemos de nuestra propia justicia, sino que estamos fundamentados en la justicia de Cristo. Adán pecó y su pecado le condujo a la muerte. Antes de la obra de Cristo, el castigo por el pecado era la muerte. Sin embargo, después de la obra de la cruz, allí donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Jesús sabía lo difícil que iba a ser la vida para sus discípulos después que Él no estuviera más sobre la tierra. Por esa razón les dijo que no los iba a dejar huérfanos. Él les prometió que iba a seguir estando con ellos en la persona del Espíritu Santo. Les dijo que incluso era mejor que Él se fuera, porque así les podría enviar el Espíritu Santo, quien sería el ayudador y el consolador. El Espíritu Santo puede estar en cada uno de los creyentes al mismo tiempo. El Espíritu Santo puede estar en cada uno de los creyentes al mismo tiempo. Jesús, mientras estuvo sobre la tierra, estaba limitado a un cuerpo físico y por eso no podía estar en todas partes al mismo tiempo. Él solo podía estar en un lugar a la vez. Sin embargo, el Espíritu Santo puede estar presente en varios lugares al mismo tiempo. ¿Sabías que el Espíritu Santo que tenemos nosotros hoy es el mismo que fue derramado en el aposento alto en Israel? Por eso, no necesitas ir a Israel para recibir algo especial. Naturalmente, que recibimos bendición cada vez que tenemos la oportunidad de ir a Israel, pero no vamos allí para buscar una unción especial. Nosotros los creyentes somos los que llevamos el Mesías a Israel. Israel como pueblo legalista no puede darnos nada. Israel, al aferrarse de la ley, solo conoce los simbolismos y las tipologías que señalan hacia el Mesías. Nosotros sabemos que los simbolismos y tipologías dejaron de ser en el momento en que llegó lo real, o sea, Jesús a la tierra. Por supuesto que recibimos bendición cuando viajamos a Israel. Personalmente amo a ese país y he estado allí varias veces. Así y todo, aun a pesar de la bendición que recibimos cuando visitamos Israel, somos nosotros los creyentes los que en definitiva les llevamos al Mesías y nos traemos los simbolismos y tipologías que ellos tienen. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les hizo túnicas de pieles de animales para cubrirlos. Aunque la Biblia no especifica, yo me atrevería a asegurar que esa era la piel de un cordero. Después de su caída en el pecado, tuvo que ser sacrificado un animal para que su sangre derramada sirviera como expiación. Esta es la primera mención tipológica de la obra de Cristo. Aun a pesar de que esa solución era mejor que los delantales con hojas de higuera que se hicieron ellos mismos, seguía siendo una tipología o simbolismo del futuro sacrificio de Cristo como cordero inmolado en la cruz. Antes de la obra de la cruz, solo existían los simbolismos que señalaban hacia la persona real, que habría de morir sobre ella más tarde. Las tipologías o simbolismos nos ayudan a entender el Antiguo Testamento y a ver a Jesús en él, pero así y todo no debemos olvidar que nosotros tenemos lo real, o sea, a Jesús y al Espíritu Santo. Ese primer holocausto de la historia sirvió para proteger al ser humano cubriendo su vergüenza y desnudez. Eso nos muestra que a pesar del fracaso, este animal sacrificado sirvió
sirvió para otorgarle cobertura física en primer lugar y también espiritual. Adán y Eva, a pesar del fracaso y la caída, fueron cubiertos con la piel del animal sacrificado. Aún a pesar del pecado, estaban cubiertos. Cada vez que la Biblia menciona la sangre del cordero sacrificado, nos habla de la expiación por el pecado. Por eso creo que este primer animal sacrificado fue un cordero. Dios planeó el plan de redención aún antes de la fundación del mundo. El cordero es símbolo de pureza, protección y vida, y no de maldad, destrucción y muerte. Inmediatamente después de que Adán y Eva fueron cubiertos con pieles del animal sacrificado, encontramos la historia de Caín y Abel, y aquí otra vez se habla de un cordero. La ofrenda de Abel fue aceptada por Dios, mientras que la de Caín no. Abel ofreció un cordero, mientras que Caín trajo el fruto de su propio esfuerzo. El ensañamiento de Caín le condujo a la destrucción, y así entró la muerte en la vida de la humanidad. Sin el Cordero, muerte y destrucción. Con el Cordero, vida y protección. En el Antiguo Testamento, el Cordero se relacionaba con la Pascua. En 1 Corintios 5:7 leemos lo siguiente: Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pablo habla aquí de nuestra Pascua, en relación al Cordero Pascual, con cuya sangre los israelitas pintaron los dinteles de sus puertas. Esto representaba simbólicamente la crucifixión de Jesús. Cuando nosotros escuchamos hablar de la obra de Jesús en la cruz, estamos poniendo su sangre como protección sobre nuestras vidas. En otras palabras, estamos pintando simbólicamente los dinteles de nuestras puertas. Cada vez que oímos su mensaje acerca de la belleza de Jesús y de su obra completa en la cruz, estamos aplicando su sangre protectora sobre nuestras vidas. Cuando oímos acerca de Jesús, nuestro Cordero Pascual inmolado a nuestro favor, estamos aplicando su sangre protectora sobre nuestras vidas. De esta manera tenemos cobertura espiritual. Esto es lo que Dios planeó para sus hijos. Cuando oímos el mensaje de Jesús, estamos viendo al Cordero. Amén.